1 de junio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador consumió el primer cuarto del sexenio. Un periodo tan abundante en sucesos, en acciones, en diferendos, que pareciera ha pasado muchísimo tiempo más. Muy lejos, cuando uno lo piensa, quedó el accidente del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador líder del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle. La familia real que se extinguió en Puebla aquel diciembre del 18. Lejos también el accidente de Tlahuelilpan, cuando estalló un ducto de Pemex. Estos dos episodios ocurridos en plena implementación de la estrategia contra el huachicol que conmocionaron al país. Pareciera distante ya el episodio de Ovidio Guzmán, que fue apenas en octubre en Culiacán, e inclusive la masacre lamentable de la familia Levarón, que conmocionó de los dos lados de la frontera. Justo pasamos de la creación de la Guardia Nacional a ese despliegue que se dio en la frontera sur por la radicalización de las medidas migratorias a gusto del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Enfrentamos, por otra parte, una crisis petrolera y evidentemente tenemos aún el problema de la pandemia por coronavirus y sus consecuencias económicas. En medio de todo esto y otros episodios, son abundantes las polémicas con la oposición, con los medios de comunicación, con el empresariado e inclusive con los grupos sociales contestatarios que lo fueron antes y lo son ahora, las izquierdas históricas. Todo esto ha configurado un panorama de alta conflictividad, especialmente en la presión constante por definir bandos, en ocasiones alentado desde la tribuna presidencial cada mañana, el de los que quieren la transformación y el de los que son conservadores, o bien el de los que apoyan incondicionalmente al gobierno frente a los que casi siempre se le oponen, en ocasiones con argumentos conceptualmente precisos que a veces se confrontan con los hechos y sus historias. Todo depende desde donde se vea, pero el propio presidente lo ha dicho en su muy personal estilo de gobernar. Son tiempos de definiciones y esa sola expresión daña la calidad de la democracia, que por otra parte tiene como elemento distintivo de estos tiempos los primeros procesos abiertos contra la alta corrupción, como jamás habíamos visto en México, en los casos de Rosario Robles, de Emilio Lozoya, de los generales huachicoleros, digamos, como los casos más destacados. Pero quizás el mayor escollo del régimen haya sido el movimiento feminista, que la narrativa y la posición presidencial no atinan a aquilatar en su real dimensión, colocando por momentos el tema en la agenda de la oposición y por otros queriendo ser empático, pero con notable impericia, con insensibilidad y con un profundo desconocimiento de lo que ese movimiento contemporáneo, el feminista, y debemos añadir, un movimiento justo e inevitable, intenta conseguir. Un asunto que recomiendo, por cierto, ver en este canal en una videocolumna previa sobre la incomprensión al movimiento feminista desde la clase política, que vamos a colocar ahorita al final en las pantallas finales de esta videocolumna aquí en Notas Sin Pauta en YouTube, el canal que aprovecho para invitarles a que se suscriban. Hago este paréntesis, suscríbanse dando clic en el botón rojo en este esfuerzo de Censor Agencia Audiovisual y Notas Sin Pauta. Los temas que aquí abordamos seguro pueden ser de su interés. Vamos ya en proceso de integrar más contenido que, como seguro explorarán algunos géneros periodísticos, en este caso la opinión, para sopesar el panorama político, exponer desde la distancia que se impone al periodismo, una distancia tanto del poder oficial como de los poderes fácticos en pugna permanente. Entonces los estamos invitando. Pero bueno, es justo eso, justo lo que hoy tratamos de ilustrar
con este comentario a propósito del primer año y medio de gobierno, en el que la discusión pública se enciende y nos coloca frente a indicadores, hechos y circunstancias que cada quien interpreta a su modo. Y digo esto porque sí hay aspectos críticos para el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación, temas que se le han complicado y que son centrales para su éxito. Uno es la seguridad y otro es la economía. En seguridad, la violencia no ceja. Estamos a un año y medio y los resultados son ínfimos en cuanto a la reducción de los indicadores de violencia, pues de hecho lo que hay es un freno al porcentaje de incremento. Esto quiere decir que la violencia, entendida especialmente o referida especialmente al número de homicidios, sigue creciendo, pero menos que en los años previos. Es decir, crece menos que en el sexenio de Felipe Calderón o en el de Peña Nieto, pero naturalmente hay una crítica al modelo que no logra resultados en esa incidencia delictiva. Y sin embargo, no puede pasarse por alto la disminución que sí ha tenido en la comisión de otros delitos, conforme a las cifras más recientes que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, desde el inicio de la administración hay una reducción de otros delitos, especialmente los patrimoniales, es decir, las diferentes modalidades de robo, así como en secuestros, extorsión y algunos otros. Así que en el tema de seguridad, el tema no es blanco y negro, o sea, no es el fracaso total de la política de seguridad, pero tampoco es definitivamente un éxito rotundo y solo el tiempo podrá darnos una respuesta sobre la eficacia del plan López Obradorista de seguridad. El otro es lo económico, y ahí hay dos condiciones, una que tiene que ver con política económica interna y otro, decidida dentro de México, pues, y otro quizás el más severo, que tiene factores externos que influyen. Y una vez más, la situación es que a nivel interno el gobierno ha sido un factor de deterioro económico, principalmente por el manejo del presupuesto, que se debate en los extremos del subejercicio y el sobreejercicio. Una reticencia además a implementar medidas de apoyo al sector privado, especialmente de naturaleza fiscal, bajo la apuesta de concentrar ahorros e impuestos recaudados en el reparto de ayudas sociales a los sectores más pobres, y una situación que empeora con la determinación de reducir el 75% del gasto operativo del gobierno. Del otro lado, los efectos de la crisis energética internacional que empiezan a superarse son factor externo, lo mismo que el tremendo impacto de la pandemia que se apenas empieza y que colocan al país ante una expectativa de una contracción del Producto Interno Bruto hasta por 7%. Para un presidente que prometía en campaña y todavía en los primeros meses crecer al 4% anual. No lo va a lograr, y la medida de control discursivo ha sido cambiar el indicador para medir también la felicidad del pueblo. Lo que podríamos decir es el índice de los otros datos, de los datos del presidente. Y sin embargo, no hay desgaste ni daño a su popularidad. Es un presidente con amplio respaldo social que inició con una opinión favorable del público y que a un cuarto de sexenio la mantiene casi intacta esa opinión favorable, quizás producto de su eficacia comunicacional, pero también de una mística, de un cambio en la forma de hacer política verdaderamente profundo y, sin lugar a dudas, pues de la atención a las clases sociales más necesitadas, que son la mayoría de los mexicanos. Un cuarto de sexenio, pues, que representa un momento muy interesante, un momento histórico, en efecto, de ver y vivir lo que estamos viendo y estamos viviendo.